Hola a todos y gracias por estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha estremecido a todo México. Una revelación que nace del dolor más profundo de una familia. Lo que están a punto de escuchar no es un rumor ni una exageración, sino el testimonio real de un padre que decidió romper el silencio. Y en el centro de esta verdad se encuentra la voz firme y valiente de Rocío Sánchez Azuara, quien ha sacudido al país con información que no puede ignorarse. Antes de continuar, quiero agradecerte por ver este video y pedirte que te suscribas al canal para seguir apoyando este trabajo que hacemos con tanto esfuerzo. La historia comienza días antes de la tragedia que terminaría con la vida de Jason. Un joven trabajador, reservado y respetado por quienes lo conocieron. Él no era un hombre que buscara conflictos ni protagonismo, pero llevaba semanas sintiendo que algo oscuro se movía a su alrededor. Sabía que lo estaban vigilando. Sabía que había personas que querían presionarlo y que cada día esa sombra se acercaba un poco más. No era paranoia, era instinto, y ese instinto lo llevó a tomar una decisión que cambiaría para siempre el destino de su familia. Jason buscó a alguien en quien confiaba más que en nadie, su padre. A él le confesó directamente que estaba siendo amenazado por una persona cuya identidad revelaría con claridad y sin rodeos. Este encuentro no ocurrió en medio del ruido de la ciudad ni de reuniones de negocios, sino en la finca familiar, un lugar que siempre había representado paz y seguridad. Sin embargo, en esa ocasión, ese espacio se convirtió en el escenario de una verdad que pesaba demasiado como para ser guardada en silencio. El padre, al escucharlo, quedó paralizado, no solo por el miedo, sino por el dolor de ver a su hijo quebrado, asfixiado por una presión que ninguna persona debería soportar. Jason le explicó que estas amenazas no eran vagas ni ambiguas. La persona detrás de esa intimidación tenía un objetivo claro y buscaba forzarlo a tomar decisiones que iban en contra de sus principios. Jason sentía que estaba siendo arrinconado y que cada movimiento que hacía era observado por ojos que no parpadeaban. Lo más impactante de este testimonio inicial es que Jason hablaba con una certeza indescriptible. No dijo, creo que me están siguiendo. Dijo, sé quién me está amenazando. No dijo, quizás algo me pase. Dijo, si algo sucede, esta persona será responsable. Era la voz de alguien que había perdido la calma, pero no la lucidez. Y cuando un hijo habla así, un padre escucha con el alma temblando. Rocío Sánchez Azuara, al enterarse de esta confesión, comprendió la magnitud del caso. No era simplemente un hombre preocupado buscando ayuda. Era un joven dejando un legado de verdad antes de que la tragedia tocara su puerta. Rocío decidió entonces convertirse en el puente para que este mensaje no muriera en la oscuridad. Sabía que lo que Jason había revelado debía salir a la luz y que la familia merecía respuestas, no excusas. Esta primera parte es solo el comienzo de una cadena de revelaciones que pondrán en duda la versión oficial y abrirán una grieta enorme en un caso que muchos intentaron cerrar demasiado rápido. Lo que sigue es aún más impactante, porque las amenazas no solo eran palabras, sino señales claras de que alguien estaba dispuesto a todo para silenciar a Jason. La conversación en la finca no fue el único indicio de que Jason estaba viviendo bajo una presión insoportable. En las semanas previas, su comportamiento había cambiado de una manera que solo quienes lo conocían íntimamente podían notar. Revisaba 2 veces las cerraduras, evitaba ciertos caminos habituales y mantenía su teléfono siempre en silencio, como si temiera que una sola llamada pudiera desencadenar una tragedia. No era un hombre dado al dramatismo, pero su mirada revelaba un cansancio que iba mucho más allá del trabajo. Según lo que su padre relató después, Jason comenzó a recibir mensajes inquietantes en su teléfono. No eran insultos ni amenazas explícitas, pero estaban cargados de un doble sentido frío y calculado.
Eran frases que parecían felicitarlo por su éxito, pero que en realidad insinuaban que ese éxito tenía dueños invisibles que vigilaban cada uno de sus pasos. Aquellas palabras, tan breves como venenosas, fueron minando su tranquilidad y despertando un miedo que Jason ya no podía esconder. Además de los mensajes, Jason notaba comportamientos extraños en reuniones laborales. Personas que antes lo trataban con cordialidad ahora adoptaban un tono de superioridad disfrazado de consejos. Le sugerían que fuera más prudente con ciertas decisiones, que no se moviera demasiado rápido y que recordara quiénes habían impulsado su carrera en los momentos clave. Lo que parecían advertencias amistosas eran en realidad recordatorios de que había fuerzas poderosas vigilándolo desde las sombras. La confirmación del peligro llegó cuando Jason se dio cuenta de que estas insinuaciones no eran coincidencias aisladas. Una noche, después de una reunión particularmente tensa, recibió una llamada en la que nadie habló. Solo respiraciones profundas y un silencio que se sentía como un aviso. Jason colgó de inmediato, pero el temblor de sus manos lo delató ante su padre días después. Era evidente que estaba atrapado en una situación de la que no veía salida. Estos episodios fueron construyendo una presión creciente que lo llevó a tomar la decisión de confiarle a su padre la identidad de la persona que lo estaba intimidando. Jason sabía que ya no podía seguir cargando con ese secreto. Temía que el peligro no solo cayera sobre él, sino sobre su familia. Por eso, en ese momento de vulnerabilidad absoluta, pronunció el nombre sin dudar. Dijo exactamente quién lo estaba acorralando y por qué razón ese individuo tenía interés en controlarlo. Lo que resulta más impactante es la claridad con la que Jason explicó las motivaciones detrás de estas amenazas. Describió cómo aquel personaje buscaba influir en sus decisiones profesionales, obligándolo a ceder espacios y beneficios bajo presión psicológica. La relación, que en un inicio parecía de confianza, se había convertido en un campo minado en el que cada paso podía despertar la ira de alguien con conexiones demasiado profundas en el mundo de los negocios. Esta revelación estremeció al padre porque no se trataba de un desconocido, sino de alguien que había estado presente en momentos clave de la vida de Jason. Un rostro familiar, una mano que antes parecía ofrecer apoyo y que ahora se revelaba como la fuente de un peligro constante. Jason le confesó que llevaba semanas sintiendo que su vida estaba siendo cuidadosamente vigilada. Como si alguien hubiera decidido que su destino estaba sujeto a una lista de exigencias que debía cumplir sin cuestionar. El padre entendió entonces que el temor de su hijo no era una exageración. Era una realidad que podía tocar a la familia en cualquier momento. La tensión en el ambiente, los silencios incómodos, las conversaciones truncadas, todo cobraba sentido bajo la luz de ese nombre que Jason había pronunciado con voz temblorosa pero firme. A partir de ese instante, el padre supo que esa confesión no podía ser tomada a la ligera. Lo que Jason no imaginaba era que esa plática en la finca sería la última oportunidad de liberar el peso que lo estaba consumiendo por dentro. Ese nombre, esa advertencia y ese miedo quedaban ahora en manos de su padre. Un hombre que tendría que decidir cuándo y cómo romper el silencio para proteger la memoria de su hijo. Ese secreto se convertiría muy pronto en el eje de un escándalo que sacudiría a todo el país. El día del accidente llegó como un golpe seco que nadie vio venir, pero que muchos ahora consideran demasiado oportuno para ser una simple casualidad. Jason abordó aquella avioneta con la tranquilidad aparente de alguien acostumbrado a viajar por negocios, confiando en un piloto experimentado y en una aeronave que había pasado todas sus revisiones sin irregularidades. No había señales externas de alarma, ningún informe de mal clima ni advertencias técnicas que anticiparan una tragedia. Sin embargo, lo que ocurrió en el aire dejó expertos y testigos desconcertados.
La avioneta no cayó con el patrón típico de una falla mecánica gradual, fue un desplome abrupto. Un descenso violento que parecía romper con toda lógica aeronáutica. Algunos especialistas consultados posteriormente afirmaron que el comportamiento del aparato no coincidía con un apagón del motor ni con una pérdida progresiva de sustentación. Era como si algo hubiera interrumpido repentinamente la estabilidad del vuelo. La versión oficial presentada en las primeras horas habló de una posible falla técnica. Pero para quienes conocían el contexto íntimo de Jason, esta explicación sonó más a un intento rápido de cerrar el caso que a un análisis profundo de las circunstancias. Su familia, especialmente su padre, no podía ignorar la conversación que habían tenido en la finca ni el hecho de que Jason había advertido con claridad que alguien quería verlo fuera del camino. La noticia se propagó de inmediato por los medios tradicionales, provocando una mezcla de conmoción y escepticismo. Mientras algunos programas repetían la narrativa del accidente, otros comenzaron a cuestionar los detalles, especialmente después de que se supo que Jason había mostrado comportamientos extraños en las semanas previas. Las redes sociales no tardaron en encenderse con teorías, dudas y una creciente exigencia de transparencia. Rocío Sánchez Azuara, conocida por su franqueza y su compromiso con la verdad, tomó una posición firme. Ella no aceptó la explicación técnica sin más y señaló públicamente las inconsistencias del caso. La conductora subrayó que era imposible ignorar la secuencia de acontecimientos que rodeaban la muerte de Jason, las amenazas previas, la confesión directa al padre y la caída repentina de una aeronave cuyo historial no mostraba fallas. Lo más inquietante surgió cuando se reveló que, antes de la tragedia, Jason había sido presionado para tomar decisiones que afectaban intereses económicos de personas con gran influencia. Estas mismas figuras, que habían rodeado a Jason en sus momentos de éxito, fueron las primeras en mostrar condolencias públicas, un gesto que para muchos resultó contradictorio y, en cierto modo, inquietante. Las expresiones de duelo parecían cuidadosamente medidas, como si intentaran desviar cualquier sospecha. La comunidad comenzó a notar que ciertos detalles del accidente estaban siendo manejados con una rapidez inusual. Los informes preliminares se publicaron sin el nivel de profundidad esperado y algunos testigos aseguraron haber visto movimientos extraños alrededor del área del siniestro antes de que llegaran las autoridades. Este tipo de comportamientos alimentó aún más la sensación de que había manos poderosas intentando controlar la narrativa. Para la familia, cada nuevo dato era una punzada directa al corazón, una confirmación tácita de que Jason no había muerto por azar. El padre, que llevaba consigo el nombre revelado por su hijo, comenzó a conectar los puntos con una claridad dolorosa. Caída de la avioneta ya no era solo una tragedia, sino la pieza central de un rompecabezas que Jason había comenzado a descifrar antes de morir. La presión social crecía a medida que más personas escuchaban la versión compartida por Rocío. El público comenzó a exigir una investigación independiente que no estuviera influenciada por quienes podrían tener intereses en ocultar la verdad. Se organizaban debates, se compartían análisis y se multiplicaban las voces que pedían justicia para un joven cuya vida había terminado de forma demasiado abrupta y sospechosa. En medio de todo este caos, surgió una pregunta que atravesó a todo el país: si Jason ya había identificado al responsable de las amenazas. ¿Por qué las autoridades no estaban profundizando en esa línea de investigación? La falta de respuestas oficiales no hizo más que reforzar la tensión y el sentimiento colectivo de que algo más oscuro se estaba moviendo detrás del silencio institucional. Y mientras tanto, la verdad que Jason había revelado seguía esperando el momento adecuado para salir a la luz con toda su fuerza. Tras el país debatía entre versiones oficiales y sospechas crecientes, el padre de Jason enfrentaba una batalla aún más profunda. En su poder guardaba no solo el nombre del responsable que su hijo había mencionado,
sino también un objeto que Jason le había entregado en la finca durante su última conversación sincera. Aquel dispositivo, entregado con manos temblorosas, contenía la prueba definitiva de que las amenazas eran reales y de que su vida estaba siendo manipulada por intereses ocultos. Jason lo describió como un seguro de vida, una garantía para que su verdad no muriera con él. El padre mantuvo ese objeto en secreto durante 10 días que se sintieron eternos. No dio entrevistas, no compartió detalles ni siquiera con los miembros más cercanos de la familia. Su silencio, lejos de ser debilidad, era un mecanismo de protección. Sabía que un movimiento en falso podía poner en riesgo no solo el legado de su hijo, sino también la seguridad de los demás seres queridos. La magnitud de la información que contenía aquel dispositivo requería cautela y, sobre todo, el respaldo adecuado para que no fuera escondida o destruida por quienes tenían el poder de hacerlo. Fue entonces cuando decidió acudir a Rocío Sánchez Azuara. Él sabía que ella no era únicamente una figura mediática, sino una mujer que había enfrentado pérdidas profundas y que entendía el peso de una verdad que amenaza con romperlo todo. Rocío escuchó cada detalle con una atención conmovedora y comprendió de inmediato que esta historia no debía quedar en silencio. Ella se convirtió en el puente entre un padre desesperado y una sociedad que merecía conocer lo que Jason había confesado antes de morir. La revelación pública desató una ola de reacciones que sorprendió incluso a la familia. Miles de personas en redes sociales comenzaron a exigir transparencia, investigaciones independientes y la apertura inmediata del contenido del dispositivo. Madres, padres, jóvenes y adultos sintieron en carne propia la injusticia que rodeaba el caso. El dolor del padre se transformó en un clamor colectivo que puso a temblar a quienes habían intentado cerrar el capítulo como un accidente más. A medida que la presión social aumentaba, también crecían las señales de que ciertos sectores querían enterrar el tema lo más rápido posible. Informes incompletos, contradicciones en los horarios, documentos faltantes y declaraciones ambiguas reforzaron la sensación de que había una lucha entre quienes buscaban la verdad y quienes buscaban ocultarla. Pero esta vez, la opinión pública estaba vigilante, y el respaldo a la familia de Jason se multiplicaba cada día. El padre, fortalecido por este apoyo inesperado, tomó la decisión de no callar más. Afirmó que llevaría el caso hasta las últimas consecuencias y que no permitiría que el nombre de su hijo quedara manchado por versiones convenientes. También confirmó que el contenido del dispositivo sería entregado únicamente a peritos independientes, lejos de cualquier influencia que pudiera alterar los hechos. Su objetivo era claro, que la memoria de Jason no se perdiera entre mentiras oficiales ni entre intereses ajenos. Rocío repitió en múltiples ocasiones que este caso no era un escándalo mediático más. Era una radiografía de lo que sucede cuando las voces poderosas intentan silenciar a quienes se atreven a enfrentar la corrupción y la traición. Jason había sido un hombre trabajador, disciplinado y leal a los suyos. Su muerte abrupta no podía cerrarse sin una investigación exhaustiva que respondiera a 3 preguntas esenciales. ¿Quién lo amenazó? ¿Por qué lo presionaron y qué había en ese dispositivo que despertaba tanto temor? El final de esta historia, por ahora, sigue abierto. La lucha continúa en los tribunales, en los medios y en el corazón de una familia que no está dispuesta a dejar que el recuerdo de Jason sea reducido a un simple titular. Su padre ha asegurado que llegará hasta donde sea necesario, sin importar los obstáculos, porque ya perdió lo más valioso que tenía. Y cuando un hombre lo ha perdido todo, la verdad se convierte en su única arma. Así termina esta revelación, pero no la búsqueda de justicia. La pregunta que resuena en todo México es la misma que Jason dejó sin responder: si ya se conocía el nombre del responsable, ¿por qué tardó tanto en salir a la luz? La respuesta aún está en el aire.
Pero una cosa es segura, la verdad siempre encuentra el camino. Incluso cuando muchos intentan enterrarla.